Bienvenidos sean todos, mi nombre es Leonel Zavala. Hoy resolveremos el ejercicio 11.115 de la 10ª edición del Beer Johnston. Dice así: un rociador de jardín que descarga agua con una velocidad inicial de 8 metros por segundo se usa para regar un huerto. Determine la distancia D al punto B más lejano que será rociado y el ángulo correspondiente cuando A. Los vegetales apenas comienzan a crecer y B. La altura de la planta de maíz es de 1,8 metros. Para la parte A nos piden determinar la distancia al punto B más lejano donde llegará el agua y el ángulo respectivo cuando los vegetales apenas comienzan a crecer, es decir, no hay ningún obstáculo. Hay dos caminos para resolver este ejercicio. Un camino largo en el cual plantearíamos ecuaciones del movimiento vertical, del movimiento horizontal. Luego igualaríamos ecuaciones, eliminaríamos incógnitas y aplicaríamos ciertos artificios, o mejor dicho, identidades trigonométricas para obtener una respuesta. Pero está el otro camino por el cual nosotros resolveremos la parte A del ejercicio. Sería aplicando la siguiente fórmula, que es la fórmula para el alcance máximo. Dice así: R es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Teníamos de antemano la velocidad inicial, que nos la da el problema, que es de 8 metros sobre segundo. Tenemos la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Y lo único que nos estaría faltando es el ángulo. Como R está en función del ángulo, entonces el máximo alcance se da cuando el ángulo alfa es igual a 45 grados. Aquí ya habríamos conseguido el ángulo necesario para el máximo alcance. Y teniendo el ángulo, pues hacemos los cálculos pertinentes y obtenemos una distancia de 6,524 metros. De esta manera hemos terminado con la parte A del ejercicio. Vayamos con la parte B. La parte B del ejercicio nos pide también determinar la distancia más lejana y el ángulo correspondiente cuando la altura de la planta de maíz es de 1,8 metros. Acá sí plantearemos ecuaciones del movimiento horizontal y del movimiento vertical. Lo primero que haremos será determinar el ángulo necesario para que el agua pueda pasar por encima de las plantas de maíz. Entonces tenemos la velocidad en X, la velocidad en Y. Y continuaremos con las ecuaciones del movimiento horizontal. Sería la ecuación de posición. De esta ecuación conocemos la posición final, que sería la distancia desde el rociador hasta la primera planta de maíz. La posición inicial sería 0. Tenemos la velocidad y tenemos el tiempo. Aquí tendríamos dos incógnitas, puesto que la velocidad en X sería igual a 8 coseno del ángulo. No tenemos ni el ángulo ni el tiempo. De esta vamos a despejar el tiempo para luego sustituirlo en otra ecuación más adelante. Entonces acá está el tiempo despejado. Vamos con el movimiento vertical. Tenemos la posición, la ecuación de posición. Tenemos la altura final, tenemos la altura inicial. La altura final sería de 1,8 metros, la altura inicial de 0. También tenemos la velocidad de A en y el tiempo no lo conocemos. La gravedad también la conocemos. Igual que en la ecuación anterior, tenemos dos incógnitas que serían el ángulo y el tiempo. Acá sustituiremos el tiempo que obtuvimos en la ecuación del desplazamiento horizontal, puesto que es el tiempo que le toma al agua llegar a su posición final tanto en X como en Y. ¿Sí? Entonces esta es la relación que hay entre las dos ecuaciones. Entonces sustituimos, la tenemos acá ya sustituido el tiempo, quedando de esta forma. 1,8 es igual a 8 seno de alfa multiplicado por 1,5 sobre 8 coseno de alfa.
en este primer término, el 8 que está multiplicando se va con el 8 dividiendo. Nos queda 1,5 seno sobre coseno. Seno sobre coseno sabemos que es tangente del ángulo. Entonces en el primer término nos quedaría 1,5 tangente del ángulo menos 9,81 medios multiplicado por 1,5 al cuadrado sobre 8 al cuadrado por el coseno de alfa al cuadrado. Sabemos que 1 sobre coseno es igual a secante, por lo tanto en este segundo término nos quedaría, resolvemos la fracción, nos quedaría 0,172 secante al cuadrado. Acá ya lo voy a colocar y de esta manera nos quedaría más simplificada la ecuación. Sería así, 1,8 igual a 1,5 tangente de alfa menos 0,172 secante al cuadrado. Entonces, acá es importante recordar las identidades trigonométricas. La secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado. Nos interesa que esto quede solo con tangentes para poder resolverlo. Entonces, aplicamos la identidad. Hacemos las multiplicaciones correspondientes. Aquí está. Luego simplificamos y lo que nos queda es una ecuación cuadrática de la tangente. Por lo tanto, aplicamos acá la ecuación cuadrática, como lo ven, y este es el resultado. Tenemos dos ángulos. El primer ángulo es de 82,36 grados y el segundo es de 58,21 grados. ¿Cómo elegir el ángulo correcto? ¿Cómo sabemos cuál es la respuesta correcta? Como vimos en la parte A, para que tenga su alcance máximo, para que R sea máximo, el ángulo debe ser de 45 grados. Entonces, ¿cuál será el ángulo correcto entre estos dos? El que está más cerca de 45 grados. Es decir, 58,21 grados es el ángulo que se necesita para que el agua pase encima de las plantas y no solo esto, sino que alcance su máxima distancia en X. Resolvamos ahora la distancia máxima que alcanza con este ángulo. Lo haremos de la misma manera que en el apartado A. Aplicamos la fórmula del alcance máximo. Sería la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo que ya hemos hallado, que es de 58,21 grados sobre la gravedad. Esto nos da un resultado de 5,84 metros. Y de esta manera hemos concluido este ejercicio. Pudo haberse alargado más, pudo haberse complicado más si lo hubiésemos hecho desde el principio. Como les mencioné, en vez de usar esta fórmula, planteábamos las ecuaciones del movimiento vertical, horizontal, igualábamos ecuaciones, eliminábamos incógnitas y así sucesivamente hasta obtener los resultados. Hubiese sido un poco más largo. Por suerte, contamos con esta fórmula. Siempre es bueno recordarla, siempre es bueno pensar y analizar bien el problema. Así que nada, espero les haya servido, les haya gustado y será hasta la próxima. Cuídense mucho.